Continuando con el tema, vamos a ver un poco ahora cómo se ha de alguna manera sistematizado el Código Penal argentino para después poder avanzar en los capítulos sucesivos, arrancando después con delitos contra las personas, contra la vida, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que partir de la idea de que el código es un conjunto de normas y principios que están agrupados sistemáticamente. Es decir, conforma un sistema y un método que facilita y orienta el conocimiento de las leyes. La elección de un sistema, de un criterio ordenador de las normas penales, es de fundamental importancia en la redacción de un código penal. El criterio sistematizador utilizado por nuestros legisladores al sancionar el Código Penal que nos rige es un criterio de carácter objetivo y es utilizado también por los códigos modernos. Consiste en agrupar los distintos delitos según el bien jurídico tutelado por la ley penal y vulnerado por la acción delictiva. El criterio es objetivo porque para agrupar los delitos se funda en el objeto jurídico del delito, o sea, en el bien jurídico tutelado por la ley penal, sin atender a quien sea el titular de esos bienes jurídicos. Conforme a este sistema, nuestro código se divide en la parte especial en 12 títulos agrupados agrupando en cada uno de ellos a los delitos que atacan a un mismo bien jurídico. Esta división de los delitos según el bien jurídico protegido es de gran importancia por lo siguiente. Primero, porque permite clasificar a los delitos en géneros y luego subclasificarlos en especies. También es de utilidad para interpretar la ley penal, ya que teniendo en cuenta el bien jurídico que ella protege, se podría determinar cuál es su finalidad y verdadero sentido. Y aparte, también, como lo dice el maestro Sebastián Soler, tiene la importancia de agrupar los hechos, señalando el distinto valor y jerarquía de cada bien. Así, basta comparar las escalas penales que protegen el bien jurídico de la vida para admitir que en la jerarquía de valores sociales que el derecho recoge y establece, ese bien es superior, ¿no es cierto?, a el derecho de propiedad. Ante este criterio objetivo de sistematización, algunos autores intentaron aplicar, ¿no es cierto?, un criterio subjetivo consistente en dividir los delitos tomando en consideración ya no el bien jurídico protegido, sino al sujeto pasivo del mismo. Dentro de estos sistemas subjetivos, un código penal ya no es estructurado, como en el caso del nuestro, por los valores considerados objetivamente, sino que las figuras delictivas se clasifican según los diversos sectores de enfoque que comprendan al Estado como sujeto. La doctrina nacional rechaza enfáticamente este criterio, al igual que la mayoría, ¿no es cierto?, de las legislaciones modernas existentes en el plano universal. Nuestro código, en la parte especial, como dijimos, se divide en 12 títulos. En este caso tendríamos delitos contra las personas, delitos contra el honor, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el Estado civil, delitos contra la libertad, delitos contra la propiedad, delitos contra la seguridad pública, delitos contra el orden público, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional y delitos contra la administración pública, culminando con los delitos contra la fe pública. Observando los distintos bienes jurídicos que se tiende a proteger en cada título, se puede hacer una gran clasificación, porque podemos hablar de bienes jurídicos personales o individuales, como por ejemplo el de la propiedad, el del honor, la libertad, etc. Y en segundo término podemos hablar de los bienes jurídicos del Estado, de la comunidad, como la seguridad de la nación, la seguridad pública, la salud pública, etc. La jerarquía de los distintos bienes jurídicos está dada en orden de preferencia que el legislador asigna a uno u otro del grupo de bienes. Sin duda que
en este plano de jerarquización se va a depender de la filosofía o orientación política que tenga el Estado. Así los Estados liberales, como en el caso nuestro, respetuosos de los derechos individuales, colocan en primer término los delitos contra las personas y en los últimos títulos tipifican los delitos que puedan cometerse contra el Estado o la comunidad. Por el contrario, en los estados totalitarios se puede decir que hay una inversión. Todo arranca, ¿no es cierto?, en la sistematización, colocando en primer plano a los delitos contra el Estado. Aún dentro del mismo grupo de bienes es posible establecer jerarquías basándose en el orden de preferencia y en la escala penal de cada uno. Nosotros hacemos hincapié al tema de la sistematización del código y eventualmente en lo que sería, ¿no es cierto?, el establecimiento de las escalas penales, porque cuando hablamos de la sistematicidad y cuando hablamos de los métodos de análisis, no podemos perder de vista el hecho de que, por ejemplo, cuando estábamos en la parte general y hablando de la teoría del delito, en la etapa de la antijuridicidad de la conducta, y veíamos cuáles eran las causas que excluían esta antijuridicidad, hablábamos de las causas de justificación, entre las cuales se encontraba el estado de necesidad justificante. Y la particularidad que tiene esta circunstancia es de que se requería, ¿no es cierto?, la realización de un mal menor para evitar un mal mayor. Uno de los métodos que se utiliza para la determinación de la diferencia de valores existente entre el bien sacrificado y el bien salvado está dado precisamente por la escala penal existente. Nuestro Código Penal, entonces, dividió a la figura en la parte especial en 12 títulos, tomando en cuenta, como bien lo habíamos dicho, al bien jurídico tutelado. A su vez, cada título se ha dividido en capítulos. Entonces, en los títulos, en cada título se reúnen los distintos delitos que atacan un mismo bien jurídico. Por estas razones que las rúbricas, que son las denominaciones de cada título o capítulo, en general están señalando el bien jurídico tutelado por la ley o vulnerado por el delito. Y los capítulos, vemos que los títulos se subdividen en capítulos. La razón de esto es que hay figuras que presentan características comunes, lo cual permite que dentro de cada título se agrupen en capítulos. La subdivisión de los títulos en capítulos tiene por objeto una mayor especificación del bien jurídico tutelado, dado que en la mayoría de los casos el bien jurídico protegido en un capítulo es una fragmentación del bien genérico protegido en el título. Las rúbricas de los distintos títulos y capítulos forman parte del Código Penal y como tales también son sancionados por el legislador al momento del dictado de la ley estableciendo tal o cual código para la nación argentina. Conforme a esto, las rúbricas pueden ser aceptadas como elementos legítimos e importantes para la interpretación de la ley. Pero lo que no debemos olvidar es que en el ordenamiento jurídico es uno solo, por lo cual en la tarea de interpretación las rúbricas no se deben analizar en forma aislada, sino relacionada con las normas del Código, especialmente con las que se refieren al mismo bien jurídico. De una manera estamos haciendo lo que se conoce como una interpretación sistemática, ¿no es cierto?, porque no podemos sustraernos de la totalidad del entramado normativo vigente en la materia. El próximo tema se refiere a el delito contra las personas y vamos a ver que el título primero de este libro segundo se denomina Delito contra las personas y que consta de 6 capítulos que serán objeto de desarrollo en la próxima alocución. El capítulo primero se refiere al delito contra la vida, el capítulo 2 al de las lesiones, capítulo 3 homicidio, lesiones en riña, capítulo 4 el duelo, capítulo 5 abuso de armas, capítulo 6 abandono de personas. La ley entonces protege a la persona
en su parte física y también en su parte mental, porque causar una enfermedad mental es tan delictuoso como ocasionar la amputación de un miembro. Si ustedes miran el artículo 89, le dice cuando se hubiera provocado cualquier daño en el cuerpo o en la salud, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la salud, ahí estaría el aspecto vinculado, ¿no es cierto?, con la cuestión referida a la parte mental, ¿no es cierto? Es decir, una afectación física o que alguna situación determinada le provoque a la víctima de una agresión, de una amenaza o lo que fuere, la posibilidad de tener pánico, un ataque de pánico que se ha dado mucho, ¿no es cierto?, en la literatura de un tiempo a esta parte, referida a la salud mental de las personas, le trae un impedimento, lo cual configuraría básicamente ese delito de lesiones previsto por el artículo 89 o, ¿no es cierto?, el que en definitiva correspondiere. Pero es el parámetro que tiene en cuenta nuestro legislador al regular estas conductas. La parte moral, por el contrario, de las personas, vale decir, aquellos que se lesionan a través de una ofensa, un agravio o una calumnia es materia de otro título del Código, que es el de los delitos contra el honor. Con esto terminamos la primera introducción. Gracias.